Bienvenidos a esta sección de Tinta y Caos, en la cual hablamos con autores, escritores, pensadores que han tratado algún tema especialmente relevante para hacer lo que siempre hacemos en Tinta y Caos, aprender disfrutando. Inger Enquist, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Inger es catedrática de español en la Universidad de Lund, en Suecia. Lund me parece que significa en español árbol. O bosquecillo. Bosquecillo. Entonces es una catedrática en la Universidad de un bosquecillo, es sueco, que esto suena muy bien. Y Bueno, es además, una si puedo interrumpir, mi apellido significa rama de enebro. o todo conecta. Bueno, es catedrática de español, que como ya hemos dicho, es una destacada hispanista, es experta en educación. De hecho, yo la primera obra que conocí de Inger fue La educación en peligro, es decir, la tengo dedicada, la versión española es del año 2000. Aquí cuenta, lo digo muy rápidamente, aquí cuenta un desastre, una innovación desastrosa que se aplica en Suecia, creo recordar que en los años 60, 70, que es una innovación que se está aplicando en España ahora, en 2025, como una cosa novedosa. Bueno, si leyeran a Inger, aprenderían que eso ya se sabe que no funciona y por tanto será un desastre. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de educación, aunque Inger tiene bastantes obras sobre la materia y es un referente mundial y muy interesante. Su última obra, o la última obra que yo conozco, es sobre la Segunda República Española. Está escrito con un estilo muy didáctico, muy claro, es decir, para hacerse cargo de qué fue aquel periodo y qué supuso, yo creo que es una obra de referencia importantísima. En el año 1987 publica lo que me parece que es su tesis doctoral en la Universidad de Gotemburgo, titulada Las técnicas narrativas de Vargas Llosa. Con lo cual volvemos al origen, ¿eh? Volver a los temas y a los autores que uno trató al principio siempre es en fin, es pisar terreno conocido y es una cosa grata. Y por tanto, hoy vamos a hablar de Vargas Llosa y vamos a dejar las otras cuestiones aparte, con una excepción. A mí me gustaría que nos recomendaras un libro tuyo del que haya versión española. Dinos cuál es, de qué va, convéncenos para que lo leamos. Bueno, ya que el tema es Vargas Llosa, he publicado un libro en España, en Madrid, hace algunos años, que se llama El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, una investigación multidisciplinar. Y ya que Vargas Llosa es de actualidad ahora, ¿por qué no buscar ese libro? Bueno, me preguntaste de qué va. Bueno, describe cómo se puede analizar una novela suya desde diferentes puntos de vista para llegar a penetrar lo que realmente es. Y lo que hago es comparar con otros escritores latinoamericanos como García Márquez, comparo con pensadores similares, porque el sueño del Celta trata del colonialismo en África, así que comparo con otros que han pensado sobre el mismo fenómeno. Además hablo un poco de su estilo y comparo con otros autores de ficción. Creo que es útil, creo que sirve. Es una novela publicada por Vargas Llosa en 2010, así que pertenece a su última etapa. Muy bien. Yo recuerdo que en la guerra de Troya, Homero escribe la Ilíada, en la cual narra la guerra, y cuando acaba la guerra, por una parte, parte los vencedores, parte Odiseo, y vuelve a su hogar y realiza un largo viaje, y parte también Eneas, que es de los perdedores, y también realiza un largo viaje que se describe, se cuenta en la Eneida. Ambos son viajes, viajes de la vida, que en definitiva la literatura y la vida vienen a ser lo mismo. Y yo quería señalar, para empezar a hablar de Vargas Llosa, que en el viaje de la vida y en la literatura hay coincidencias. Concretamente, tanto Odiseo como Eneas visitan al Hades. Es decir, si la vida es un viaje, el viaje se acaba, la vida se acaba. Entonces, los que ya han acabado el viaje de la vida tienen una visión completa y pueden orientarnos. Por eso Odiseo y por eso Eneas visitan a estos personajes.
Y el viaje de Vargas Llosa ha acabado, digamos que ya tenemos una visión global de conjunto y por tanto puede orientarnos. Tú tienes también una visión global de lo que de la obra de Vargas Llosa. Yo te pediría que hicieras un repaso general desde el punto de vista de los contenidos, de los temas que trata y desde el punto de vista de la técnica, como narrador, de la forma, en definitiva. Bueno, ha tenido una vida larga y ha sido muy productivo y además ha sido de horizontes amplios, así que eh, hay mucho que decir. Yo lo descubrí alrededor de 1970, cuando había publicado 3 novelas y era un joven peruano, se decía entonces peruano. Después se ha dicho peruano-español y después se ha dicho, bueno, cosmopolita. Así que empezó en Perú, pero después se desarrolló. Eh, yo creo que el propio Vargas Llosa también tuvo tiempo de cerrar su trayectoria, porque dijo en su última novela que esto va a ser la última, y dijo también en su última columna de El País que esto va a ser su última columna. Así que él mismo ha tenido tiempo de cerrar su obra. Y creo que todos los homenajes que ahora se dicen en los medios de comunicación se los ha merecido, porque realmente es una obra extraordinaria. Es una persona muy inteligente, muy trabajadora y que ha sido, bueno, a través de su obra podemos seguir el desarrollo de un intelectual, alguien que se preocupa constantemente por cómo va el mundo y participa en el mundo a través de sus ficciones, pero a través de sus entrevistas, sus ensayos también. Es alguien que vive de manera intensa su propia época. Y por eso es un modelo de escritor que no es solamente esteta, sino es más intelectual. Es un intelectual que se expresa en varios medios y uno de esos medios es la literatura de ficción. En primer lugar, la novela, aunque ha escrito también teatro. Todos se preguntan ahora si es el más grande, etcétera. Yo creo que sí, que en este caso no es exageración decir que es el autor más grande de lengua española de las últimas décadas. No solamente bueno, empezó en la literatura peruana, pero después latinoamericana, después en lengua española, y podemos añadir más todavía, pero sin ninguna duda ha sido el escritor más importante de lengua española de las últimas décadas. Y esto que tiene un estilo no sentimental, así que no intenta llegar a victorias fáciles en los lectores. Y respecto al estilo y los temas de Vargas Llosa, ¿se ve una evolución o es uno de esos autores que se encasilla en un ámbito? ¿O qué dirías? No, yo creo que hay muchos temas, pero hay algo que vuelve muchas veces, es la cuestión del padre. Es una constancia en la literatura latinoamericana y también en la obra de Vargas Llosa. También creo el tema de la mentira, el daño que hace la mentira en la persona y en la sociedad. Y después, como en casi toda literatura, el tema de la soledad, la soledad como condición existencial de los seres humanos. Eh, Son temas generales, pero Ujú. también típicos de él. Me pregunta sobre su estilo. Hay mucho que decir, pero es notablemente objetivo. Da una sensación de transmitir algo tal como es. O sea, su estilo se podría llamar objetivo. Y claro, utiliza varias técnicas para conseguir esto, como esconder al narrador, utilizar discursos, el discurso indirecto. Estamos viendo a un personaje y de pronto estamos en su cerebro como si pudiéramos observar y escuchar
lo que pasa en su cerebro. Y tiene un invento que llama mucho la atención y que se suele llamar diálogo telescópico. Así que combina dos diálogos que se desarrollan en dos lugares y dos momentos diferentes y parece que es uno solo. Eso, claro, es artificial, pero es algo que suele hacer y desde el comienzo. Antes has hecho referencia a que es un intelectual en sentido pleno, y luego has hablado de su relación con la mentira. Eso me ha recordado el libro de Julián Benda, La traición de los intelectuales, que es un juicio sobre el papel de los intelectuales en el mundo moderno. Julián Benda, que participó en el Congreso organizado por el Partido Comunista en el año 1937 en Valencia, y que luego adopta una actitud crítica frente a esa ideología totalitaria y hace un análisis muy serio sobre el posicionamiento de los intelectuales. ¿A ti qué te parece la posición de Vargas Llosa? Bueno, me hace pensar en algo que fue el momento clave, creo yo, en la vida de Vargas Llosa y esto fue el proceso Padilla en Cuba. Y estamos al comienzo de los años 70 y los intelectuales del mundo, más bien inclinados hacia la izquierda, pensaban que Fidel Castro iba a ser el no va más de libertad y progreso y modernismo y todo lo demás. Pero es más un líder comunista de un modelo que conocemos bien y Vargas Llosa es entre los que protestan, que escriben una carta abierta a Fidel Castro diciendo que habíamos esperado otra cosa. Y este paso, el hecho de criticar públicamente a Fidel Castro, le convierte en persona non grata entre gran parte de los intelectuales del momento. Y sabemos que fue muy duro para él ser excluido y por sus propios pares, como era. Pero después ha dicho que unos años más tarde consideró que esto fue lo más importante que había hecho. Había defendido lo que pensaba, lo que le parecía ser la verdad, y que después de tomar este paso se había sentido más libre. Entonces es algo definitivo en su vida y lo podemos ver tanto en su ficción como, por ejemplo, en sus columnas periodísticas. Intenta decir lo que realmente piensa y así él se siente más libre y los lectores nos interesamos más por lo que dice, porque no va a decir lo políticamente correcto, sino va a decir lo que le parece de verdad. Así que decidió seguir el camino de la verdad y creo que ha sido una de las explicaciones de por qué se ha convertido en alguien tan importante. Ujú. Simplemente, o no tan simplemente, por decir la verdad, tal como él la veía. Hay una contraposición conocida entre Vargas Llosa y García Márquez, ambos premio Nobel y ambos con un discurso de recepción del premio Nobel notablemente distinto, y las relaciones entre ellos, pues si quieres comentar algo de esto. Sí, claro, es imposible estudiar la literatura latinoamericana sin darse cuenta de que aquí hay dos gigantes que toman posiciones diferentes. Pero a mi modo de ver, García Márquez es alguien con un gran talento estético, tiene la magia de las palabras, pero no es un pensador. No hay un pensamiento ni coherente ni basado en la observación real, sino es alguien que se dedica a un juego estético y lo hace bien. Eh, pero yo como lectora por lo menos me canso de leer García Márquez porque primero es muy parecido de un libro a otro y además no hay pensamiento detrás. El pensamiento de Vargas Llosa se expresa también en forma de ensayo. Yo recuerdo, bueno, tiene varios, pero yo recuerdo La Sociedad del Espectáculo, que es un análisis o es un juicio sobre la sociedad moderna,
Si quieres comentarlo un poco. Sí, de cierto modo se puede decir que está muy acertado. Vargas Llosa, lo que dice es algo que vemos todos, que la cultura se ha hecho más superficial, que no hay distinción entre cultura y lo que es espectáculo o lo que es, bueno, medios de comunicación o vídeo o etcétera. Eh, Así que lamentablemente es exacto lo que dice y no veo que haya cambiado nada desde que lo escribió. Y luego hay un momento en que Vargas Llosa olvida a Platón y eso no es bueno. Platón en un momento dado intentó hacer política, se metió a político y acabó siendo vendido como esclavo. Entonces ahí Platón aprende una cosa importante, meterse en política acaba mal. Vargas Llosa también se presentó a las elecciones en Perú contra Fujimori, en El pez en el agua, es donde relata esto, lo novela. ¿Qué experiencia saca Vargas Llosa de su paso por la política? Una conclusión muy triste, que la política es necesaria, pero no es lo que debería ser, que no es un debate de ideas y que eh, las personas que se presentan a participar en el juego democrático, no todos tienen una limpieza de alma como quisiéramos. Y lo que ve y lo que describe en el libro es que también los que estaban de su campo asociados a él eh, son corruptos y son muy similares a los demás. Eso es la experiencia triste de esto. Así que yo no quiero criticar a Vargas Llosa por haberlo intentado. Eh, Podríamos decir que fue un poco ingenuo, pero realmente es lo que él siempre dice, que eso de criticar la realidad por no ser otra, por no ser como queremos que sea, Ujú. eso es lo humano. Él critica Sí, la realidad en sus novelas, critica la realidad en los ensayos y su participación en la política fue una manera de criticar la realidad de entonces del Perú. No creo que fuera malo criticar la realidad, le salió claro, mal, pero sí, aprendió algo valioso, pero claro, a un costo muy alto. claro. Lo que dice en Conversación en la Catedral, ¿por qué se jodió todo en el Perú? Esto me recuerda que quizá la idea de Julián Benda sea importante. Es decir, que esa ingenuidad de la que tú dices de los intelectuales, Platón incluido, quizá escriben que los intelectuales tienen un enfoque respecto a la verdad. Es decir, Vargas Llosa se plantea por qué se ha estropeado todo. Es decir, qué es lo que va mal y, por tanto, qué está bien. La política moderna de Maquiavelo para acá y desde el surgimiento de las ideologías, el hombre masa y todos estos fenómenos, no tienen nada que ver con eso. Para esos enfoques, la verdad, lo correcto, el bien, son irrelevantes. Es decir, el enfoque es el poder, la consecución del poder. Y por tanto, aunque el intelectual entra en ese juego pensando que va a conseguir, digamos, estructurar bien, según la verdad, según la realidad, la sociedad, pues al final todo el mecanismo es un mecanismo de poder y por tanto ahí no se puede hacer nada. No sé si esta sería la conclusión de Vargas Llosa o qué te parece. No sé, sabemos que se ha interesado siempre por la democracia y que ha apoyado siempre a la democracia y que ha criticado siempre la corrupción. Y pudo ver de cerca lo de la corrupción. Yo creo que alguien como él intentó aportar algo de racionalidad a la política y fue muy Sí, difícil. Fue muy difícil porque vio que había fuerzas superiores a su influencia que querían el poder y nada más. Creo que esa es la gran asignatura pendiente de los intelectuales, eso de por lo menos decir la verdad. Y segundo, intentar de introducir algo más de racionalidad bueno, en el discurso público. Eh, Lamentablemente, muchos
intelectuales son más bien dañinos, para tomar una palabra fuerte, para el debate público, porque no dicen la verdad, la maquillan, la esconden, dicen verdades a medias, que por eso son mentiras. Eh, es, es muy doloroso tener que ver que los intelectuales en general no mejoran el discurso público, el debate público. Eh, es, Sí. es un sueño. Los que nos interesamos por la vida intelectual pensamos que sería mejor si hubiera más intelectuales en la vida pública, pero no es tan seguro. Sí, Julián Benda lo expresa diciendo que los intelectuales modernos se han vendido a las pasiones políticas, ¿eh? Y entonces son correa de transmisión, son altavoces. Eso tiene una traducción en el campo de la educación, donde efectivamente se desprecia progresivamente la verdad y los conocimientos y se transmiten valores y enfoques y perspectivas, etcétera. Pero eso nos llevaría en ese sentido, los autores coetáneos, contemporáneos, o cómo se relaciona con ellos Vargas Llosa, no sé, pienso en Cortázar, o si Sí, quieres comentar. sí, sí, claro. Cuando llegó al gran público Vargas Llosa, alrededor del año 1970, hablamos del boom latinoamericano. Y él era uno de 4 autores y les fue muy bien y fueron admirados y fueron vistos como un grupo. Después hemos visto que Cortázar fue cada vez más ideológico, más pro Cuba. Eh, eh, García Márquez nunca abandonó su cariño por Fidel Castro y etcétera. Y Carlos Fuentes fue alguien que iba y venía entre las capitales del mundo y no es muy claro exactamente dónde estaba su corazón político. Así que dejaron de interesar. Yo creo que se leen bastante poco hoy en día. Eh, y también, lamentablemente, tampoco hay una nueva generación. Podría haber una generación de casi dos que hubieran podido tomar el relevo, pero no es lo que vemos. Vemos una generación latinoamericana más bien dudosa, que no sabe cuál es su lugar en el mundo o tampoco quizás su tarea. No, no, y entre los 4, para volver a los del boom, el que más trabajó, más se desarrolló, más pensó, fue Vargas Llosa, y ahora podemos decirlo después de haber terminado su obra. Muy bien, al final de tu viaje. Bueno, vamos acabando nosotros también. Eh, un par de cuestiones. Una parte, recomiéndanos un libro, el que tú quieras, pero en el contexto de esta entrevista creo que lo pertinente sería un libro de Vargas Llosa. Háblanos de él, convéncenos de que lo leamos. Yo creo que lo más interesante es leer La ciudad y los perros, su primera novela, que es del 62 o 63, y trata de un grupo de jóvenes que están en un internado militar en Lima. Tienen entre 14, 15, bueno, 15 16 años, y hay un mundo de bullying entre los cadetes, y hay dilemas morales y hay una crítica de la sociedad de entonces, que en parte es una crítica, bueno, podríamos leerlo hoy en día como una crítica hacia los adultos, que son los que organizan la sociedad y permiten que se haga lo que se hace en ese colegio militar. Yo creo que es una novela excelente que se lee muy bien hoy en día. Hay otras novelas escritas más tarde, quizá un poco más elegantes en la técnica, pero hay como una voluntad de comunicar, una convicción, una defensa de la inocencia que, que es, que es
que convence al lector en esta primera obra de Vargas Llosa. Muy bien. Y por último, ¿qué te gustaría que se quedara en la cabeza y en el corazón de la gente que escuche esta entrevista? Quizá que la literatura sigue siendo una manera de comunicarse muy especial. Tenemos que dedicar varias horas a leer una obra, pero nos da unas impresiones, una imagen más compleja del mundo. Si pensamos en conceptos como la bondad, la maldad, etc., es muy difícil definirlas, pero cuando vemos descrita en una novela una acción, sabemos de qué tipo de acción es porque tenemos un contexto y sabemos cómo se ha desarrollado ese contexto. Yo creo que tenemos mucha prisa hoy en día, todo debe ser rápido, todo debe estar de moda, pero eso de tomarse unas horas de vez en cuando para leer y para meterse en otra época, en otra mente, en otro lugar, es algo valioso para nosotros, para nuestro propio desarrollo, y nos ofrece una pausa en el rápido ritmo de la vida actual. Lo que los griegos llamaban el ocio creativo y el recreo contemplativo, etcétera. Bueno, yo para terminar quería decir que desde que conozco a Inger quería destacar dos rasgos. Uno, la disponibilidad. Siempre que la he llamado, la he invitado a cualquier cosa, ha estado disponible, ha sido muy rápido y yo se lo agradezco mucho. Y luego la generosidad con la que transmite sus conocimientos. Y por último, qué bien habla español, mejor que algunos hablantes nativos, se entiende muy bien. Inger, muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta Eh, siempre. Muchas gracias. si os ha gustado este enfoque, acordaos de darle me gusta y suscribiros al canal.